Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos entonces a dar inicio al tema de la vía de las pentosas. Voy a empezar a compartir la pantalla. Cierro la cámara para eficiencia del internet. Bueno, ya creo que lo están viendo allí. Ay, ¿yo por qué tengo esto así? Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a ver la vía de las pentosas. Mm, Resulta entonces que nosotros estamos, esto es para hacer un pequeño recorderis, que estamos en el momento el puntero. Estamos en el metabolismo de, esta es una representación de la bioquímica de Matthews, donde estamos representando el metabolismo de combustibles, ¿cierto? Y estamos en la parte central, donde están los polisacáridos, ¿sí? Donde básicamente a partir de esos grandes polímeros que consumimos, en este caso polisacáridos, debemos convertirlos en monosacáridos o disacáridos que permitan el ingreso a la célula. Hoy vamos a tener un poquito de divergencia en cuanto a los monosacáridos, a esta parte de la vía de las pentosas, por la función que tiene la vía de las pentosas. Y básicamente es porque hay esta vía se llama, la vía que vamos a ver se llama la vía de las pentosas fosfato. Y es muy importante porque aquí vamos a producir un carbohidrato que es fundamental para uno de las moléculas que necesitamos para mantener la vida, para mantener la energía, y son los nucleótidos. Recordemos que un nucleótido está compuesto por base nitrogenada, eso lo vamos a ver pues luego, pero lo debieron haber visto ustedes alguna vez en el colegio. Base nitrogenada, eh, el fosfato y el azúcar. Ese azúcar es una ribosa y esa ribosa se va a producir en la vía de las pentosas fosfatos, porque es una pentosa, o sea, un carbohidrato de 5 carbonos. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la vía de ustedes ya han visto esto, vamos a ver la vía de las pentosas fosfato. Bien, entonces, antes como de entrar en la particularidad de las, un momentico, si les contara su profesora lo que está arreglando, ustedes se quedarían locos. Pues resulta que es que mi gallina duerme le tuve que hacer un nido porque ella me tiene que estar acompañando a trabajar todo el tiempo. Y entonces el nido es en mi escritorio, que tiene que estar al lado mío. Entonces se me movió. Está aquí ella hoy como neciando porque le tengo mucha luz. Bueno, ay bendito, no me va a dejar clase, qué pena con ustedes. Penélope, quietica pues, vaya para allá, vaya para allá. Bueno, entonces, antes como pues, como les digo, como empezar eso, quiero decir como algunas generalidades antes de entrar en la parte bioquímica, metabólica, que a veces es muy, muy soso,
¿cierto? Muy para ustedes, ¿cierto? De la parte bioquímica vamos a ver esta parte donde hay una fase no oxidativa y hay una fase oxidativa, ¿cierto? Y vamos a ver cómo a partir de la glucosa 6 fosfatos que se necesitan 6 glucosas, ¿cierto? Vamos a obtener entonces, vamos a poder obtener esa ribosa 5 fosfato que es la que se va a utilizar para la producción de nucleótidos, bueno, y también coenzimas. Pero además, eh, esas coenzimas tenemos una que es fundamental, que es el lugar donde se produce una coenzima, que es el NADPH, nicotinamín adenin fosfato. Entonces casi que que podríamos decir que la función de la vía de las pentosas fosfato es la producción de estas dos moléculas, que son eh, la materia prima de los nucleótidos y producción de coenzimas reductoras. Entonces, recordemos también que la vía de las pentosas fosfato está articulado a la glucólisis. ¿Por qué? Porque para iniciarse esa vía de las pentosas se van a necesitar varias glucosa 6 fosfato. Esa glucosa 6 fosfato la obtenemos a partir de la primera, recuerden que vimos ahorita pues o cuando vimos la glucólisis, la exoquinasa. Bueno, entonces, esa glucosa 6 fosfato, entonces se van a dar las diferentes interconversiones, ¿cierto? Y vamos a tener entonces en esas interconversiones de los diferentes azúcares que vamos a ver, ¿cierto? En la fase oxidativa, entonces se va a producir el NADPH. Pero ¿por qué el NADPH es tan importante? El NADPH se utiliza para múltiples eventos. Vamos a mencionar algunos de ellos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la síntesis la síntesis lipídica. Por ejemplo, el NADPH de esa síntesis lipídica en el hígado, en la corteza suprarrenal, en las glándulas mamarias, ¿cierto? Fíjese qué tan importante es NADH en la época de lactancia, ¿cierto? En las reacciones RE2, o sea, las reacciones de óxido-reducción, ¿cierto? Que se requiere la biosíntesis del colesterol, ¿cierto? Entonces ahí tenemos también las sales biliares, las hormonas esteroideas, los triglicéridos, todos ellos van a utilizar como coenzima en sus procesos NADPH. Pero también lo vamos... bueno, y hay una cosita... bueno, eso lo menciono más adelante, que es muy importante porque seguro van a tener ustedes preguntas de sus pacientes en ese sentido. El hígado también va a utilizar el NADH ¿para qué? Para algunas reacciones de desintoxicación de todo lo de xenobióticos con X. Xenobióticos, o sea, compuestos que no son propios del sistema, como por ejemplo los fármacos o medicamentos, ¿cierto? Entonces, básicamente ese NADPH va a participar allí en eso. Lo que les he mencionado de manera importante a nivel del eritrocito. Recordemos que el eritrocito entonces es esta molécula que ya no tiene organelas y el 10% de la glucosa
que se produce por glucólisis, que es la única vía que lo va a producir, el 10% de ellos se va a ir hacia la vía de las pentosas fosfato, ¿cierto? ¿Para qué? Para esa producción de NADPH. ¿Y qué implicaciones tienes? Pues que por esas particularidades del eritrocito, entonces pues se van a producir muchos especies reactivas del oxígeno, o sea, ROX, por su sigla en inglés, especies reactivas del oxígeno. Y para eso entonces tenemos que tener un sistema antioxidante, o sea, un sistema redox muy importante. Y en este caso el que tenemos es el del glutatión. Entonces, para que haya una reducción del glutatión, que los que vieron hematología conmigo ya lo saben cómo es, entonces para poder producir ese glutatión, para que funcione la glutatión reductasa, entonces se necesita el NADPH. Y eso va a venir de la vía de las pentosas, ¿cierto? Ese va a ser el principal antioxidante. Recordemos que el glutatión es un tripéptido que va a estar compuesto por ácido glutámico, cisteína y glutamina. Bueno, muy bien. Entonces, ya vimos aquí como esas dos funciones importantes a partir de los derivados de la vía de las pentosas. Muy importante, muchachos, se los pregunto en el examen. Recuerden que la vía de las pentosas vamos a tener estas dos fases. La fase oxidativa y la no oxidativa. Es decir, un estadio que es redox, ¿cierto? Donde se va, o sea, es acá donde se va la síntesis del NADPH, ¿cierto? Y vamos a tener un estadio de interconvención reversible, que es la que va a convertirse en intermediarios glucolíticos, ¿cierto? Como por ejemplo a partir de esta ribulosa se va a producir glucosa 6-fosfato, que va también a ayudar al mantenimiento de esa vía. Fíjese usted que esas 6 glucosas fosfato que necesitamos para hacer todo este proceso de la vía de las pentosas fosfato, 5 de ellas vienen de la misma vía, de esa fase no oxidativa, donde la ribulosa 5-fosfato se va a convertir en glucosa, en 5 glucosas. De esas 6 ribulosas que se producen, 5 van a producir la glucosa 6-fosfato. Bueno, vamos entonces a empezar con la fase oxidativa. Pues aquí vamos a ir a chanfle. Espérate que se me olvidó pasar como diapositiva. Bueno, pero recordemos acá. Lo que pasa es que esta me gusta mucho porque es como la manera más sencilla. Esta es de la bioquímica de Herrera, que está en la literatura. Porque ahorita vamos a ver la complejidad cuando unas se interconvierten en otras. Bueno, entonces ya vimos funciones, pregunta de examen, la generación de NADPH y las azúcar, pues las ribosas o carbohidratos que se van a utilizar para la conformación de nucleótidos. Bueno, ahí es donde vamos miren acá, esto muy importante, lo que les hablaba, esta es de la bioquímica de Matthews, por eso es que esta es la que me gusta más, porque es como más sencilla para ustedes, ¿cierto? Téngala muy en cuenta para su examen y para estudiar. Entonces, la glucosa, la vía de las pentosas fosfatos, entonces aquí está por qué, cómo es la relación que tiene que ver con la síntesis de nucleótidos, la síntesis de NADP y la síntesis o la generación de energía.
Entonces, fíjese que la glucosa 6-fosfato, entonces vamos a necesitar, en esa fase oxidativa, vamos a necesitar esas 6 glucosas fosfato, ¿cierto? Que se convierten en ribulosa 5-fosfato y a partir de esos, a partir de acá, entra hacia la fase no oxidativa, que es donde se produce la ribosa 5-fosfato, que es la que nos va a dar la función de nucleótidos. Podríamos decir que básicamente la producción de esas, la otra función que es esa síntesis de NADPH, básicamente se va a dar en la fase oxidativa. Cuando estamos convirtiendo en ese paso, en la conversión de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato, es que vamos a producir ese NADPH. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, ya en la otra fase, que es la fase no oxidativa, ¿cierto? Es donde van a ver el cruce, ¿cierto? De las uniones de los diferentes, que aquí también se ve muy sencillo, pero realmente es un poquito más complejo, ¿cierto? Porque la unión, por ejemplo, de silulosa con ribulosa 5-fosfato, entonces nos da esta azúcar que se une con el gliceraldehído 3-fosfato, pues va dando diferentes azúcares, ¿cierto? Mire que luego esta se va a unir con esta celulosa, bueno, etcétera. Entonces eso es como lo que vamos a ver en detalle. Pero aquí lo claro es, ojo, porque lo pregunto en el examen, es en la fase, entonces, síntesis de nucleótidos en la fase no oxidativa, generación de NADPH en la fase oxidativa, que es lo mismo que vemos acá, ¿vale? Muy bien. Entonces, tenemos aquí otra representación, pues, que me gusta y la pongo, esta es de Boyd. Es para que recordemos que la vía de las pentosas, recuerden que aquí vemos por separado las vías por cuestiones metodológicas, pero en realidad los metabolitos de una vía pueden ser los sustratos para otra vía, y ese es el caso de cómo en la glucólisis la glucosa 6-fosfato es uno de los sustratos para la producción de esa ribulosa 5-fosfato, ¿cierto? Que es la que nos va a llevar a la ribosa 5-fosfato. Ahora, dentro de la misma vía se va a producir la silulosa 5-fosfato, que va a necesitar de metabolitos como la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, el gliceraldehído 3-fosfato. También tenemos que pensar que esa glucosa 6-fosfato va a ser alimentado, y la fructosa 6-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato van a provenir de otros metabolismos de carbohidratos, como por ejemplo la galactosa. Recuerden que la galactosa nosotros la obtenemos sobre todo de la lactosa. Una lactosa está compuesta por galactosa y glucosa, pero también la galactosa la tenemos en las carnes, en leguminosas, en algunas verduras, en frutos secos, y entonces a partir de esa galactosa entonces vamos a obtener glucosa 6-fosfato. A partir de la manosa y fructosa, ¿cierto? Vamos a obtener la fructosa 6-fosfato, pero aquí hay una diferencia importante, y es que esa fructosa 6-fosfato, la fructosa es la que procede del músculo, y para el gliceraldehído
gliceraldehído 3-fosfato es a partir de fructosa. Muy importante eso. Ojo, que hubo una época, a ustedes no les tocó, pero hubo una época y que hay que tener mucho cuidado con eso, donde se utiliza mucho la fructosa como alternativa para endulzar y para darle ese sabor dulce, pero hay que tener mucho cuidado porque el metabolismo de esto, el catabolismo de esa fructosa, se puede ir hacia la vía de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, para ciertas patologías, incluso para en condiciones normales, puede ser complicadita. Bueno, me encanta esta que es de uno de los libros que más utilizo para las clases de errores innatos del metabolismo, pero que es una manera muy, como muy bonita y muy organizada. ¿Alguien entró o fue que me preguntaron? Entré, profe. Ah, bueno, listo, vale. Muy bien, entonces es una manera muy bonita porque aquí nos está mostrando entonces cómo se va relacionando la vida de las pentosas con la glucólisis. Y de otra manera, es una manera sin la parte estructural que a veces les complica tanto y que lo tienen que tener en cuenta entonces. La fase oxidativa es muy fácil, ¿cierto? Porque glucosa 6-fosfato, vamos viendo que se va convirtiendo entonces en D6-fosfogluconlactona, luego 6-fosfodegluconato, ¿cierto? Hasta ahí todo muy bien. Hasta que se produce esta ribulosa 5-fosfato. El problema que ustedes tienen para estudiarlo es cuando se da la fase no oxidativa. Recuerden que nosotros no les exigimos la estructura, pero es muy importante para estudiarla. Aprenderse esto de memoria no es eficiente ni asertivo. Entonces, a partir de esa ribulosa, recuerden que vienen 6 glucosa 6 fosfato, ¿cierto? Pues, perdón, pues vienen varias glucosa 6 fosfato, ¿cierto? Entonces, resulta que estos dependiendo la enzima que esté, se van a generar. Vámonos con esta flechita de acá. Miren que las flechas, casi todas las que tienen un punto importante, son bidireccionales. O sea que van a depender de los sustratos y de los productos para que se vaya hacia un lado o hacia el otro. Entonces, fíjense, miremos acá. Entonces, ya vamos a detallar, pero esto es como una introducción para meterlos en ese mundo de las enzimas. Vamos a hablar, por ejemplo, de las coenzimas que necesitan para trabajar, etcétera. Entonces aquí tenemos entonces que se produce esta celulosa. La celulosa se puede metabolizar hacia la producción de celulosa, la celulosa 5-fosfato, acelulosa y arabitol. Eso puede ser una de las maneras a las que se puede catabolizar. Pero cuando esta celulosa 5-fosfato se encuentra con la ribosa 5-fosfato, ¿de dónde viene esa ribosa 5-fosfato? Viene de la producción de ribulosa a través de esta enzima que se llama ribosa 5-fosfato isomerasa. Va a producir la ribosa 5-fosfato. Esta ribosa la podemos metabolizar y convertirla. Una de las funciones importantes que ya vimos, ¿cierto? Que es la producción, es decir, se va a gastar a través de la producción de ácidos nucleicos, o sea, de nucleótidos, ¿cierto? Pero también se puede catabolizar convirtiéndose en ribosa y en ribitol. Ahora, cuando la celulosa se encuentra está en presencia de la ribosa 5-fosfato y de esta enzima que se llama la transquetolasa, es una enzima que va a ser dependiente de tiamina.
o sea, de vitamina B1, ¿cierto? Entonces, el producto de eso va a ser, entonces, como es una transquetolasa, lo que va a hacer esa transquetolasa es modificar estas azúcares. Entonces, como resultado, vamos a tener pseudooptulosa, 7-fosfato, ¿cierto? Y vamos a tener gliceraldehído 3-fosfato. Bien. Vamos a irnos por el lado de la pseudooptulosa. La pseudooptulosa 7-fosfato en presencia de esta que se llama pseudooptulosa quinasa, que lo que va a quitar es ese fosfato. Fíjese que es una reacción bidireccional, es dependiente de ATP, ¿cierto? ¿Qué nos va a producir? Pseudoaptulosa, que tiene varios caminos. O catabolizarse como pseudoheptitol, o catabolizarse como manoheptulosa y finalmente como perceitol. Hasta ahí vamos bien. Pero ojo, resulta que a partir de la pseudulosa podemos obtener eritrol, que es otro azúcar. ¿Sí? Bueno, cuando la pseudooptulosa, como esta enzima, eso va a depender de las necesidades del sistema. La pseudooptulosa, en presencia de la pseudooptulosa quinasa, se puede fosforilar y podemos tener otra vez pseudooptulosa 7-fosfato. Hasta ahí vamos bien. Vámonos hacia acá. ¿Qué pasa con el gliceraldehído 3-fosfato? Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato tiene múltiples. Recuerda que eso es un metabolito intermediario porque se puede ir hacia muchas vías. Una de las más importantes es hacia la producción de glucólisis. Eso va a depender de las necesidades. Vamos a pasar a otra serie de reacciones donde vamos a tener como sustrato la pseudooptulosa y el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, resulta que en presencia de esa aldolasa, ¿cierto? Que es una transaldolasa, entonces vamos a tener eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que lo habíamos mencionado al principio, cierto? Entonces, entonces, la pseudooptulosa se va a convertir en eritrosa 6-fosfato y el gliceraldehído en fructosa 6-fosfato. Vamos a ver qué pasa con cada una. Resulta que la eritrosa 4-fosfato, ¿se acuerda que por aquí habíamos tenido silulosa 5-fosfato? Entonces, cuando la eritrosa se encuentra con la silulosa 5-fosfato en presencia de una transquetolasa, ¿cierto? Entonces se va a producir es gliceraldehído, como lo vemos acá, y vamos a producir fructosa 6-fosfato. Mire que son dos maneras, muy bonito la manera como a partir de esas azúcares vamos a tener un sinnúmero de reacciones que van a dar diferentes azúcares. Acuérdense que en las azúcares tenemos azúcares con grupo aldehído y azúcares con grupo con cetonas. Muy bien. Vamos adelante. Entonces, podríamos decir, ¿cierto? Esto sería, recuerden que en bioquímica siempre vamos a presentar como este tipo de fórmulas que es como obtendríamos los productos netos de las producciones, las fórmulas para la producción de diferentes enzimas. Vamos a analizarlas.
esta diapositiva. Entonces, esto es de la bioquímica de Herrera. Entonces, tenemos que a partir de 6 glucosas, ¿cierto? En la vía de las pentosas, ¿cuál va a ser el producto de eso? Mire, vamos a producir 12 NADPH, ¿cierto? 12 NADP, que se convierten en NADPH. Vamos a gastar 6 moléculas de agua y vamos a producir 6 CO2, ¿cierto? Y vamos a obtener 6 ribulosa 5-fosfato. Recuerden, 5 vienen de la vía misma y una de la glucólisis. De esas 6 ribulosas 5-fosfato vamos a obtener 5 fructosa 6-fosfatos y vamos a tener como resultado, recuerden que esta también puede tener otra derivación, y vamos a obtener 5 glucosa 6-fosfatos que van a alimentar la misma vía. En total, de esas 6 glucosas fosfatos de ese NADP, ¿cierto? Porque al NADP lo vamos a colocar en forma de NADPH, que es como nos va a servir para las múltiples funciones como las que vimos de antioxidantes, etc. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a tener finalmente? Ribosa 5-fosfatos, NADPH y 2 aguas y CO2. Queridos, esta es la vía como tal, como les digo, por eso me gusta mostrarles esas anteriores, porque cuando ustedes ven, dicen, ¿qué? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Cierto? Entonces a veces es como un poquito complejo para ustedes. Vamos a repasar un poquito aquí para para enseñarles a ustedes cómo estudiar y cómo se va uniendo. Recordemos, yo siempre les pongo un ejemplo un poco grotesco, que si me escucharan los bioquímicos se horrorizarían, pero es para que ustedes entiendan. Ustedes tienen que comprender que esto es como estamos en una bolsita que es la célula, que es como un sancocho, ¿cierto? Como una sopa donde hay una cantidad de sustratos. Ustedes se van a encontrar unos a otros, a veces la yuca encuentra con la papa con la carne, ¿cierto? Es más o menos así. Es un ejemplo grotesco, pero es para mostrarles, ¿cierto? Aquí nos está diciendo es cómo la vía de las pentosas, ¿cierto? Nos van a producir una serie de intermediarios, ¿cierto? Que al unirse unas azúcares con otras, pues nos van a ir dando la siguiente vía. Ojo con lo siguiente. Es muy importante, que me gusta de esta gráfica, aunque yo ahorita la pongo en pedacitos, porque si bien la otra gráfica es más fácil, es todos esos nombres, pero es mucho más fácil si usted lo mira desde el punto de vista estructural, porque es que entiende cómo se dan finalmente los productos. Les voy a mostrar, les voy a hacer un zoom para mostrarle. Espérate un momentico, a ver. Bueno, si ahorita lo vemos así, bueno. No, hagamos lo siguiente, de pronto ahorita vuelvo para mostrarles aquí cómo funciona, pero porque lo que les quiero mostrar, porque es que en estas de acá que no tienen la parte estructural me parece un poquito más complejo para ustedes, pero lo que les quiero decir, porque es tan importante la molécula, ¿cierto? Porque si usted ve, por ejemplo, aquí para la producción de fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Aquí nos muestra cómo la celulosa con el gliceraldehído, fíjense que nos está mostrando cómo, qué parte de esta estructura y de esta es la que va a ser tomada para convertir la fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Miremoslo aquí en la parte, por ejemplo, de la producción de pseudoobtulosa, ¿cierto? Tenemos la ribulosa con el gliceraldehído 3-fosfato. Mire que si usted ubica esto puede encontrarlo, ¿cierto? Entonces por eso es un poquitico más fácil, pero lógicamente yo porque soy bioquímica. Entonces miremos acá. Vamos a empezar. Recuerda que entonces tenemos 6 glucosas,
6-fosfato, son 6, ¿cierto? 6 glucosa, 6-fosfato. Entonces, esas glucosas, lo primero que va a suceder, ¿cierto? Quiero mencionar algo importante. A ver, tenemos como un grupo de enzimas que son básicamente, que las vamos a ir mencionando, que son isomerasas, epimerasas, ya las he mencionado antes, transetolasas, transaldeolasas. Son básicamente las que van a estar allí, ¿vale? Fíjese que son modificaciones muy sencillas, pero en esas modificaciones es que se van produciendo los diferentes y que les quiero explicar compuestos que son lo que hacen importante o fundamental a esta vía de las pentosas fosfatos. Entonces nosotros tenemos una glucosa, analicemos. Entonces, fíjense que esta es una glucosa 6-fosfato. ¿Qué nos está diciendo? Que es un carbohidrato de ser 6 carbones, de 6 carbonos, que en el sexto tiene un grupo fosfato, glucosa 6-fosfato. Entonces vamos a coger 6 de esta. El hidrógeno que está en el carbono 1 va a ser el que se va a donar, se va a entregar. Y eso se va a través, eso cómo se hace, a través de una deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden que todas las deshidrogenasas necesitan coenzimas reductoras. Ay, vení un momentico que tengo como duda de lo de la grabación. Sí, estamos bien. Perdón. Entonces, fíjense que entonces aquí, cuando viene el NADP y se convierte en NADPH, ¿de dónde viene el hidrógeno? De la glucosa. Véanlo acá. Sí, ¿alguien está preguntando? ¿O entró? Acabé de entrar, sino que se me salió. Ah, bueno, vale. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda convertida esa glucosa? Queda como 6-fosfoglucono del... Bueno, claro que esa es una especificidad química que no la vamos a hablar. Delta lactona. ¿Por qué? Porque mire que esto que estaba en forma de este OH y H queda con un grupo ceto, ¿cierto? Muy bien. Luego entonces aquí para lo que vamos a hacer es que vamos a romper ese anillo para poder hacer las diferentes variaciones. Entonces, viene una enzima que se llama 6-fosfoglucono, porque es lactonasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a cortar ese anillo cíclico de el carbohidrato, lo va a linealizar. Entonces queda como 6-fosfogluconato. ¿Sí? Mírelo acá. Fíjese que aquí vamos a tener a disposición, entonces, ojo con este aldehído acá, ¿cierto? Fosfogluconato. Aquí ya hemos generado varios NADPH. Viene la segunda enzima, ese fosfogluconato. Entonces, en presencia de 6-fosfogluconato, mire el nombre del sustrato, deshidrogenasa. Este apellido deshidrogenasa, si es deshidrogenasa, ¿qué necesita? NADP. Entonces, él viene y va a recibir este hidrógeno. Entonces, lo que va a hacer esta deshidrogenasa es convertir este fosfogluconato, lo va a convertir en ribulosa 5-fosfato. Fíjese que
aquí ¿cuántos carbonos teníamos? ¿Cierto? Teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque venimos de una hexosa. Y acuérdense que vamos a empezar la vía de las pentosas. Pento es 5. Entonces, aquí ya se ha perdido un carbono y se libera en forma de CO2. ¿Y cuántos carbohidratos, carbonos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos la primera pentosa. Esa pentosa se llama ribulosa 5-fosfato, ¿cierto? Ribo es 5. Y nos está diciendo que en el carbono 5 tiene un fosfato. ¿La cogieron, chicos, ahí? Bueno, muy bien, vamos a seguir adelante. Fíjense que vamos a tener una reacción donde tenemos esta ribulosa 5-fosfato. Esta ribulosa 5-fosfato, para que se convierta en ribosa 5, no ribulosa. Ahí es muy importante, los que ya vieron el cursito de bioquímica estructural, recordaron cuando vimos los diferentes carbohidratos. Acuérdense que hay unos que tienen aldehídos y otros cetos, ¿cierto? Entonces, esa ribulosa en presencia de la ribulosa 5-fosfato, el nombre del sustrato, isomerasa. Iso, parecido. Mero, unidad. Enzima que hace una molécula parecida. Fíjese que si usted analiza si usted analiza la ribosa de la ribulosa, fíjese que es hasta aquí es exactamente igual. Esta partecita es casi igual. ¿Qué es lo que está haciendo? Está reordenando esta parte de acá, la está reordenando de tal manera que ya queda no como una ribulosa, sino como una ribosa, correcto. Entonces la misma molécula tiene la misma cantidad de carbono, de hidrógenos, de OH, de fosfatos. Por eso es un isómero. Es parecido, pero está formado de otra manera. Muy bien. Entonces, ahora, esa ribulosa en presencia de la ribulosa 5-fosfato epimerasa, ojo con lo siguiente. Fíjese, si usted analiza la cilulosa, es otra pentosa. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿cierto? Si usted mira esta parte de la ribulosa, es exactamente igual. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un epímero. Un epímero, ¿por qué? ¿Qué es lo que cambia? El sentido del OH. Fíjese que aquí están todos los OHs en la misma posición de la molécula, ¿sí? Aquí lo que hizo fue que cambió este OH, lo convirtió, lo puso para el otro lado. Por eso es un epímero. Un epímero. Entonces, por eso se llama, en presencia de esa ribulosa 5-epimerasa, se convierte en un epímero. Es decir, un epímero de la ribulosa 5-fosfato es la cilulosa 5-fosfato. Por eso es que yo les digo, muchachos, en la primera que les presenté esa dura, pues es muy bonita, muy fácil, no la entiende, pero ahí usted se tiene que aprender todo de memoria. Pero es muy difícil entender lo que es lo que pasa. Bueno, entonces, fíjense que aquí cambiamos el OH. Muy bien. Ahora, mire que esto es muy importante aquí, los colorcitos. Esto es de Boyd. Me encanta esto porque les ayuda a ustedes. Por eso ustedes pueden escoger el libro que quieran para estudiar. Pero yo les recomiendo mucho mis ayudas, es porque yo cojo las mejores gráficas de los libros de bioquímica para que ustedes puedan entender según mi criterio, pero cada quien busca qué le parece mejor. O con lo siguiente. Recuerda que estamos en pentosas. ¿Qué sucede? Resulta
que cuando tenemos la unión de de un azúcar que se llama cedoaptulosa 7-fosfato. Ojo, esta cedoheptulosa 7-fosfato, vamos a contar cuántos carbonos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 carbonos, ¿cierto? Resulta que esa cedoheptulosa, ¿cierto? Que no se produjo en la vía, ¿cierto? La tenemos ahí, ¿sí? Entonces se va a unir con la ribosa 5-fosfato, ¿sí? ¿Qué le va a hacer? Le va a coger un pedacito de la molécula, ¿cierto? Va a coger un pedacito de la molécula y entonces vamos a obtener como resultado esa silulosa, ¿sí? Esa se llama una transcetolasa. Pero ojo con lo siguiente. Voy a mostrarles un poquitico para que recuerden acá. Aquí. Estamos en esta partecita aquí cuando viene la pseudoheptulosa, ¿cierto? Cuando se une silulosa con pseudoheptulosa. Sigamos acá. Es para recordarles. Muy bien. Entonces, vámonos por esta vía de acá. ¿Qué sucede? Es muy importante aquí estos colorcitos para que ustedes los tengan presentes y sepan de dónde siguió, ¿cierto? Entonces, la ribosa 5-fosfato con la silulosa, ¿qué va a hacer? Va a coger, o sea, nosotros podemos tener pseudoheptulosa que puede venir de otras fuentes, o puede ser la que viene de la vía 5-fosfato. ¿Qué va a suceder? De esta silulosa, fíjese que miremos los rojitos. Estos rojitos de acá, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿De dónde viene? De la ribosa 5-fosfato. Vean los rojitos acá. Y fíjese que aquí hay un cuadrito verde, ¿cierto? Que es donde tenemos este CHOH, ¿cierto? Este grupo ceto. Y entonces, este trocito de acá de la silulosa lo vamos a pegar acá. Entonces, queda convertido en pseudoheptulosa 7-fosfato. Es decir, ese es el que se produce en la vía. ¿Vale? O pues podemos tener pseudoheptulosas que vienen de otro lado o la que se produce en la vía. ¿Quién lo hace? Una transcetolasa. Fíjese que es bidireccional. O sea, puede funcionar en ambos sentidos. Ahora, acuerde de un pedacito. Vuelvo para atrás para que se acuerda que habíamos dicho que a partir de la unión de esa celulosa con esa había producido gliceral pseudoheptulosa y gliceraldehído 3-fosfato. Vamos para adelante para que lo entienda. Cuando se pasa este cuadrito que está aquí en verde, que véanlo acá, ¿cierto? Esto queda convertido en 1, 2, 3. Es el gliceraldehído 1, 2, 3, 3-fosfato. Este es el producto de eso. Aquí no está, pues véanlo acá, ¿cierto? Es el gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Cuando se pasa este trocito para acá. Muy bien, pero vamos a seguir por esta vía de acá. Entonces, ribosa con celulosa nos va a producir la pseudohaptulosa, ¿vale? Resulta que el gliceraldehído 3-fosfato, que puede venir de muchas fuentes, incluso de la misma vía, ese gliceraldehído 3-fosfato, por eso es que aquí, si después les pido el favor, después de que les explique esto, que ustedes en casa analicen esta grafiquita. Por un lado van a aprender y por otro la van a poder entender, porque si se las pongo así como está, les crea una confusión tremenda. Bien, vamos para adelante. Entonces, si tenemos aquí esta pseudohaptulosa 7-fosfato, ¿cierto? Fíjese que
lo que va a hacer es una transaldolasa. Transaldolasa. ¿Por qué? Porque esto que vemos, lo que va a hacer esto que vemos en el cuadrito azul es una aldosa, ¿cierto? Una función de un aldehído. Aldosa no, pues aldosa porque está el azúcar, pero es un aldehído. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a transferir. Por eso se llama transaldolasa, porque va a transferir el grupo aldehído a otra molécula. Entonces se encuentra los sustratos son el gliceraldehído y la pseudotulosa. Lo que va a pasar es pasarle este cuadrito azul a este acá. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Qué nos va a quedar de esto? Nos queda este unido acá, nos va a dar la fructosa 6-fosfato. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una fructosa, es una hexosa, ¿cierto? Y el otro pedacito que nos queda acá es la eritrosa 4-fosfato. La eritro significa 4, una azúcar de 4 carbonos. Entonces, y que tiene en el cuarto carbono un fosfato. 4 eritrosa, 4 fosfato, ¿cierto? ¿Quién lo hizo? Una transaldolasa. Muy bien. Vamos a seguir. Resulta que esa transaldolasa, mire qué tan bonito como el sistema tiene múltiples alternativas para ser eficiente. Ay, se me olvidó decir lo más importante. Recordemos que aquí estamos en la fase oxidativa, es decir, donde se produce el NADPH, y aquí en la no oxidativa, ¿cierto? Y aquí es donde se va a producir las azúcares, ¿cierto? Bueno, entonces, luego esa fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Esa fructosa 6,3-fosfato, ojo con lo siguiente porque hay dos derivados, dependiendo para dónde va la flecha. Si yo tengo fructosa 6-fosfato con eritrosa en presencia de la transcetolasa, ¿qué nos está diciendo? Que va a coger el grupo ceto, ¿cierto? Este de acá, y se lo va a poner a estos 4 carbones. Véalo acá, ¿sí lo ve acá? Entonces, como resultado, voy a tener que el de 4 carbonos, como hay una transferencia, entonces va a quedar convertida esta fructosa 6-fosfato. ¿En qué va a quedar convertido? Va a quedar en fructosa 6-fosfato. Ay, no, perdón, estoy diciendo algo que no es, me equivoqué, perdón. Entonces, esa fructosa 6-fosfato unida con esta silulosa, perdón, me equivoqué. Esta silulosa 6-fosfato con esta eritrosa 4-fosfato, mire que aquí tenemos 4, y vamos a coger los del cuadrito verde, ¿sí? El cuadrito verde lo vamos a unir a la eritrosa 4-fosfato por la transcetolasa. Entonces, ¿qué producto voy a obtener? Voy a tener fructosa 6-fosfato. Va a volver, como tuve ahí, me equivoqué, voy a volverle un poquito atrás para que tenga en claro. Es decir, que la fructosa 6-fosfato se puede tener por dos vías. Por esta vía, que es la vía de la transaldolasa, ¿cierto? Pasarle este cuadrito azul al gliceraldehído 3-fosfato y vamos a tener entonces como resultado, vamos a tener que el gliceraldehído se convierte en fructosa 6-fosfato. Y el otro pedacito que queda, la otra parte de la molécula queda como eritrosa. Hasta ahí bien. Y eso lo hace una transaldolasa. Eso sí se lo pongo en el examen. Bueno. Y
Y yo no lo voy a poner, yo le pongo la estructura química y usted pone las enzimas. No tiene que poner, usted tiene que analizar esto como se lo estoy diciendo yo. Y la otra forma es cuando tenemos la eritrosa, que son estos cuatro, véalos acá, coge de la celulosa el cuadrito, el grupo ceto de la celulosa por una transcetolasa, o sea, le pasó el grupo ceto a la eritrosa. ¿Qué producto quedó? Otra fructosa 6-fosfato de otra fuente de la celulosa y eritrosa 4-fosfato. Y estos tres carbonos de la celulosa quedan convertidos en gliceraldehído 3-fosfato. Pregunto, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Bueno, nadie contesta. Yo no sé si es que estoy sola, pero bueno. Ay, no sé qué me están preguntando. A ver, ¿qué dicen? Ay, muy bien, están entendiendo, qué rico. Chicos, yo sé que a ustedes no les gusta mucho lo de la estructura. En el examen yo les pongo la estructura. ¿Qué es lo que yo necesito evaluar en el examen? No necesito que se aprendan todas esas estructuras porque ustedes no son químicos, son médicos. Lo que necesito es que ustedes demuestren en su examen que entienden cómo se funciona, porque esto de la vida de las pentosas les crea mucha dificultad y para mí es, o sea, claro, cuando se los dije que por eso se los empecé con esta gráfica, ¿cierto? Y yo lo entiendo, pero usted queda súper groggy con estas flechitas así. Pero lo mismo estas de acá, incluso esta misma, ¿cierto? Por eso es que yo les coloco la estructura y la enzima. Aquí es muy importante eso. Bueno, entonces aquí volvemos acá para que analicemos, ¿cierto? Para que analicemos cómo es que este es de Matthews, ¿cierto? Que es lo mismo que hemos visto acá. A partir de acá lo que voy a hacer es que voy a ir pasando en cada una de ellas, como se las expliqué, pero como ya les expliqué cómo es la dinámica, ¿cierto? En toda la gráfica ya voy a hacer un discurso muy rápido porque ya van a entender ustedes qué es lo que pasó. Entonces, en la fase oxidativa que tenemos esa transformación de glucosa 6-fosfato en, gluconolactona fosfato, ¿cierto? Y aquí tenemos las primeras NADP que se convierte en NADPH por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Muy importante porque recuerden que la deficiencia de esa enzima es una de las enfermedades más frecuentes en el metabolismo de los carbohidratos, de los errores innatos del metabolismo de la glucólisis. Luego vamos a seguir esa transformación de la glucosa, de la gluconolactona 6-fosfato en gluconato, ¿cierto? Es decir, rompemos el anillo, mírelo acá, ¿cierto? Se rompió el anillo y ya quedó convertido en en un carbohidrato de 6 carbonos. Lo siguiente que vamos a hacer es convertirlo a una pentosa, ¿cierto? Para convertirlo a esa pentosa, entonces lo que vamos a hacer, me encanta este dibujito, es de Boet, no, este es de Herrera, perdón, pero me encanta este dibujito porque nos está mostrando cómo es que se hacen los giros, cómo es que la enzima hace el cambio. Entonces ese gluconato, incluso no hablamos de estos intermediarios, pues, pero es para no molestarlos a ustedes, ¿cierto? Cómo hace el cambio, ¿cierto? Fíjese que este que está acá, lo que vamos a convertir es este grupo ceto, ¿cierto? Se elimina un CO2, ¿cierto? Por la P-gluconato deshidrogenasa y queda ya convertida nuestra primera ribulosa, es decir, una pentosa de 5 carbonos fosfato. Vamos a pasar a este puntito de acá. Ay, perdón. En ese puntito de acá vemos entonces cómo la isomerasa nos va, ¡ay! Esta isomerasa nos va a cambiar
con el mismo contenido nos va a cambiar la forma en cómo está organizado ese grupo ceto, de tal manera que la ribulosa queda convertida en ribosa 5-fosfato, que esta es la de los nucleótidos, ¿vale? Pero también sabemos que si le cambia el sentido del OH, como lo vemos aquí, se hace con una hipermerasa y tenemos la celulosa. Aquí entonces es las interconvenciones, lo que les acabo de explicar. Esto es cómo va pasando de de azúcares que son de 5 carbonos a 3 carbonos, 7 carbonos, 6 carbonos, 4 carbonos, como se los expliqué anteriormente. Esto también es del libro de Boe, esas interconvenciones que les acabo de explicar en esa gráfica grande, pero que ustedes pueden ir viendo de manera separada. Yo les puse estos colorcitos para que ustedes lo entiendan mejor. Vámonos hacia esta, que es la función de las transcetolasas, ¿cierto? Bueno, me olvidé decirles algo, ¿cierto? Aquí lo que aquí pasamos de una molécula que es cíclica, ciclada, a una lineal, ¿cierto? Convertimos una de 6 fosfatos a un carbohidrato de 6 fosfatos a 5 fosfatos, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo hacen sus funciones las transcetolasas. Este es lo que llamamos entonces el grupo ceto, y vamos a ver entonces cómo hace esa migración del grupo ceto, de la pseudoaptulosa, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo pasa de un lugar a otro, ¿cierto? Para formar entonces los isómeros. Eso los hacen las transcetolasas, porque nos está pasando el grupo ceto, ¿cierto? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, una pentosa, 1, 2, 3, 4, 5, otra pentosa, y aquí tenemos el de 7, ¿cierto? Y tenemos el gliceraldehído de 3. Es decir, cuando se le pasa de la celulosa a la ribulosa, este trocito, que es el grupo ceto, queda conformada la pseudoaptulosa. Mírenlo acá, queda la pseudoaptulosa, ¿vale? Y el restante de la celulosa es lo que nos da el gliceraldehído. O sea, los productos son ribosa 5-fosfato y celulosa 5-fosfato, esos son los sustratos, y los productos de esta transcetolasa es la pseudoaptulosa y el gliceraldehído 3-fosfato. Sigamos para acá. Vamos a pasar a este acá en amarillito, véanlo ahí. Entonces ahí vamos a ver la función de la transaldolasa, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a hacer la aldolasa? Lo que nos va a hacer es que va a coger de la pseudoaptulosa, ¿cierto? Va a coger, ¿qué es lo que nos va a pasar? El grupo aldehído, ¿cierto? Entonces, cuando pasa el grupo aldehído, ¿qué va a suceder? Si lo pasa, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar un carbohidrato, la pseudoaptulosa. ¿Se acuerda que podíamos tener de la pseudoaptulosa, podríamos tener fructosa 6-fosfato de diferentes fuentes? Entonces, ¿qué pasa? La transaldolasa va a coger este pedacito de acá, ¿cierto? Y se lo va a pasar al gliceraldehído 3-fosfato. El grupo aldehído lo pasa al gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿cómo queda convertido? Como una hexosa. Fructosa 6-fosfato, vea este pedacito. Y los 4 restantes son los que forman la eritrosa 4-fosfato. Vámonos para el verdecito, que es la función de las aldolasas. Las aldolasas, entonces, vamos a tener que esa aldolasa lo que va a hacer es la unión de ese gliceraldehído. Recuerden ustedes que tenemos dentro de la glucólisis, tenemos una enzima que va a convertir el gliceraldehído 3-fosfato, o sea, en la glucólisis se produce gliceraldehído 3-fosfato y dihidroaceteno fosfato, y tenemos una enzima que nos va a convertir esa dihidroacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esa gliceraldehído 3-fosfato, ¿cierto? Cuando se une, pues a partir de ella vamos a poder producir
la fructosa 1,6-fosfato aldolasa. Eso se da en la glucólisis, ¿cierto? Recuerde usted que, es decir, en la glucólisis a partir de gliceraldehído y dihidroacetona por gluconeogénesis vamos a producir fructosa 1,6-fosfato. Pero en la glucólisis a partir de glucosa 1,6-fosfato vamos a obtener de gliceraldehído 3-fosfato y dihidroacetona. Muy bien. Queridos, esto me encanta. Esta diapositiva, esta es de Herrera, ¿cierto? Porque nos está mostrando cómo en realidad, si cogiéramos lo que hay en esa sopa, cómo es a partir de cada una de esas 6 glucosas que hablamos en la fase oxidativa, quienes nos sirven de sustratos qué. Voy a hacer unos pequeños ejemplitos para entenderlo. Entonces, tenemos una glucosa 6-fosfato y por esta vía vamos a ir hasta celulosa 5-fosfato. Aquí, este producto final va a ser la celulosa. Otra glucosa nos va a producir otro sustrato intermediario que es la ribosa 5-fosfato. Ahí van 2 glucosas, ¿cierto? Y ya vimos qué pasa cuando se une la celulosa con la ribosa, ya les expliqué eso. Bueno, otra glucosa, recuerde que por aquí de este pedacito vamos a partir 4 que van a ser para esta eritrosa, ¿cierto? Y me deja de esa eritrosa 3-fosfato de otra glucosa, ¿cierto? Ya es la tercera, entonces viene la celulosa 5-fosfato. Ahora, esta es una de las maneras de entender, pero esta celulosa también se podría utilizar acá, ¿comprenden? Recuerden que estamos todo en una bolsita. Entonces, y eritrosa, lo que pasa es que esto es lo que mantiene el sistema para garantizar, por un lado, que se produzca la ribosa 5-fosfato que necesitamos para los nucleótidos y por otro lado los NADPH o coenzimas reductoras. Entonces, aquí la celulosa, ¿cierto? Entonces tenemos bueno, y entonces vamos a producir, entonces aquí, glucosa 6-fosfato y gliceraldehído. ¿Hacia dónde se van a ir eso? Hacia la gluconeogénesis, a la gluconeogénesis, sea por este lado o por el otro. Así que fíjense que indirectamente también a través de la vía de las pentosas podemos tener también glucosa 6-fosfato que nos puede servir en un momento determinado para la producción de energía. Vamos para la cuarta glucosa. La cuarta glucosa ya es va a estar también alimentada va a producir celulosa 5-fosfato, ¿cierto? Pero ojo con lo siguiente, fíjense que aquí vamos a tener glucosa 6-fosfato. Si nosotros analizamos la gráfica, es casi la misma hasta esta porción de acá, mire que la misma, pero como volteadito. Por esa razón es que para los productos netos, ¿cierto? Como realmente se da estas glucosas 6-fosfatos. Por eso es que en algunos libros, y literalmente sí es, pues podríamos decirlo que es así, o sea, esta partecita de acá, que es lo que sustenta esta gráfica de acá. Es decir, a partir de 3 glucosas fosfatos se va a hacer la vía de las pentosas. Esto se los menciono es para que puedan entender ustedes cuando están en los libros, ¿cierto? Realmente es decir, dentro de las células se está dando todo esto al mismo tiempo, pero en realidad fíjese que hasta aquí tenemos lo que es la vía de las pentosas, porque si ustedes analizan es lo mismo, ¿cierto? Bueno, incluso el mismo uso de enzimas y de epímeros, pero ahí estamos hablando es para la biosíntesis del NADPH. También lo podemos ver a partir de, es decir, como ya les había explicado, asociado a partir de la glucólisis. Bien. Tenemos que pensar que no solamente va a ser la producción de NADPH, porque
esas fructosas 1,6-bifosfato que van a producirse a partir de esas fructosas 6-fosfato, es decir, lo que acabamos de ver acá, 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 ¿cierto? Ay, perdón, acá. Tenemos que ver que ellas se van a acoplar entonces a la gluconeogénesis y a la glucólisis, ¿cierto? Dependiendo las necesidades de la célula. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Vamos a producir ATP. ¿Y dónde se va a producir ese ATP? Ese ATP, es decir, a partir de la vía de las pentosas también podríamos tener en la fase no oxidativa podríamos tener ATP. ¿Y lo tenemos cuando? Cuando a partir de la fructosa 6-fosfato, ¿cierto? Vamos a tener ATP por gluconeogénesis, ¿cierto? Tenemos fructosa 1,6-bifosfato. Recordemos que esta fructosa 6-fosfato, aquí la enzima es bidireccional, ¿sí? Y entonces puede producir ya sea gliceraldehído, se puede ir hacia dividido en dos, a dihidroacetona fosfato de gliceraldehído, y vamos a obtener aquí vamos a tener ATPs, ¿cierto? Y 2 piruvatos, ¿sí? Igualmente para esta fructosa acá. Entonces mire que es un acople de gluconeogénesis con glucólisis. Y los gliceraldehídos pueden irse directamente también hacia la glucólisis. Bueno, chicos, esto es lo que tenía para presentarles hoy. Dudas, preguntas con respecto a la fructosa. ¿Listo? Dudas, preguntas. Bueno, voy a parar ahí la grabación.